esté convenciéndose a sí mismo. O sea, que usted esté echando raíces, que esté tomando raíces en sí mismo. Para que no vayamos nosotros a tener el problema de que cuando se oye la palabra o cuando se siembra la palabra, pues definitivamente la palabra caiga en pedregales. Y el corazón en pedregales es aquella palabra que por causa de no tener raíz, o sea, eso es convicción en sí mismo, pues definitivamente no lleva fruto, aunque logra germinar. Por eso es que como cristianos podemos ver ciertas evidencias en nosotros de cristianismo, porque la escritura no dice que la palabra que cae en pedregales no brota la plantita. Dice que sí brota la plantita, pero por causa de no tener suficiente, no haber echado suficiente raíz, cuando el sol sale, pues definitivamente la plantita pequeñita se seca y definitivamente no va a dar frutos. Bueno, y usted sabe cuál es el problema de no dar frutos. La escritura, por supuesto, Dios nos bendice tanto que el Señor dice que para que nosotros podamos llevar fruto o dar fruto, porque hay una sentencia para aquel que no dé buenos frutos. Isaías 5 y Mateo capítulo número 21. Isaías 5 dice que el Señor, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿es posible que el Señor provea todo lo necesario para que un cristiano dé buenos frutos? Sí, la palabra dice que Dios puede proveer todo lo necesario para que un cristiano dé fruto, y hay la posibilidad que no dé buen fruto. Usted lo puede leer en Isaías capítulo número 5. Isaías dice también que Dios enviaría su palabra como lluvia y como nieve. Y el Señor ordenó que su palabra no volviera vacía en aquellos que la recibieran, sino que la lluvia y la nieve traerían el propósito de regar la tierra y hacer germinar la tierra, ¿ok? Y no solamente hacerla germinar, porque eso es lo que le decía. Algunos de nosotros vemos las evidencias de cierto cristianismo en nosotros, pero no logramos ver los frutos. Yo no sé si usted me entiende, ¿ok? Entonces hay gente que definitivamente no ve los frutos, solamente ve que algo brotó de aquella palabra que se oyó, pero no siguió buscando más de Dios, no le siguió abriendo su corazón más al Señor, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, y por lo tanto la plantita solamente brotó y definitivamente no se desarrolló. Bueno, pero el Señor ordenó que su palabra fuera como la lluvia y la nieve, regara la tierra y la hicieran germinar y la hicieran llevar fruto. Ahora, Isaías 5 dice que el Señor hace muchas cosas para que nosotros llevemos fruto. Una de las primeras cosas que hace es que al momento de sembrar algo para que lleve fruto, Él siembra lo que siembra de una buena semilla, ¿ok? Así lo dice Isaías 5, dice: yo te sembré de vides escogidas. No agarré cualquier vid y la planté, no, porque como yo sabía que te iba a demandar buen fruto, entonces yo tomé una vid escogida y te sembré de vides escogidas. ¿Cuál fue esa vid? Abraham fue esa vid. Yo agarré esa vid escogida y te planté. Además de eso, dice el Señor, yo vi que en el terreno donde yo había sembrado la vid habían piedras. Y yo quité
las piedras de ese terreno para que las piedras no te estorbaran tu crecimiento, tu desarrollo. Además de eso, yo vi que corrías el peligro, que el enemigo iba a andar como león rugiente, y no solamente el enemigo, sino, como hemos estado aprendiendo, sino las serpientes. No solamente la serpiente, sino las serpientes iban a andar rodeándote. Isaías 5 dice: las bestias del campo, las bestias de la tierra. Para Israel eran enemigos alrededor de ellos. Para nosotros, usted sabe, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en regiones celestes. Bueno, entonces, pero el Señor dice: yo sabía que los enemigos iban a andarte rondeando. Entonces dice: Josecito, siéntese por favor. Entonces dice: yo sabía que los enemigos te iban a rondear. Entonces yo levanté una muralla, yo levanté un cerco para que las bestias de las bestias de la tierra, los enemigos, no entraran a la vid y pisotearan la vid. Además de eso, yo vi la posibilidad que no iba a ser suficiente las lluvias que te iban a caer del cielo. Entonces yo hice que entrara agua a ese terreno. Por otra parte, yo hice que entrara agua. ¿Ok? Etcétera. Entonces, además de eso, dice: por cualquier cosa, el cerco que yo levanté, la muralla que yo levanté, no fuese suficiente. Además de eso, yo levanté una torre y yo mismo velaba sobre ti, sobre esa torre. Y anticipándome a que yo iba a tener de ti un buen fruto. Dice: junto a ese terreno yo planté un lagar. El lagar era aquel lugar donde la uva se tiraba, y entonces las doncellas se paraban sobre la uva, y entonces el jugo de la uva salía, y bueno, y luego pues de ahí salía el vino. Entonces el Señor dice: yo me anticipé, porque sabiendo yo que todo eso te tendría que llevar a ti a dar un buen fruto, entonces yo me anticipé a poner ahí un lagar, porque yo sabía, yo esperaba con todo eso que te di, que tú me ibas a dar un buen fruto. Pero ¿qué pasó? Dice el Señor: como vi, te desarrollaste. Como vi, ¿usted ha pasado por un viñedo? ¿Usted ha visto los viñedos? ¿No conoce usted un viñedo? Mire, use Google. Usa el teléfono para eso y dígale: fotografías de un viñedo, y ahí se lo voy a enseñar. Pero el viñedo se desarrolló precioso, verde se desarrolló el viñedo, sus ramitas crecieron y echaron, y oiga, se desarrolló el viñedo, creció el viñedo, echó uvas. El viñedo, uvas del tamaño en el que tenían que ser las uvas. El problema es que estaban ácidas. Entonces, cuando el Señor tomó la uva, tomó el fruto de la vid y se lo llevó a su boca, dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la Escritura dice que Él subió allá a un lugar donde le ayudan a Él a hacer juicio. Note cómo es el Señor, que siendo Él Dios, que siendo Él el Señor, y sabiendo Él que el juicio que Él solo pueda tomar es correcto. ¿Usted cree que el juicio que el Señor tomaría puede ser correcto? Claro que sí. Sin embargo, a pesar de saber eso, dice que el Señor subió arriba y consultó con los demás dioses. Eso lo dice la Escritura, lo enseña la Escritura. Y digo: miren, yo quiero que me ayuden a ver si fallé yo, o falló mi vida, o falló mi viña.
preguntaron, ¿qué hiciste por esa viña? O sea, dinos primero qué hiciste con la viña y luego nosotros te vamos a decir si lo que le piensas hacer a la viña es correcto o es incorrecto. Y él dijo, muy bien, muy bien. Miren, número uno, yo esa viña la planté de vides escogidas. Muy bien, punto a tu favor, le dijeron al Señor. Punto en contra de ellos. Luego dice, ¿qué más le hiciste? Bueno, le quité sus piedras. Ah, muy bien, otro punto a tu favor. ¿Qué más le hiciste? Bueno, hice que le entrara agua. Le hice entrar agua, le envié agua para que no estuviera seca. Muy bien, punto a tu favor. ¿Qué más? ¿Qué más? Le puse un vallado para que las fieras no entraran a pisotearla. Muy bien, punto a tu favor. ¿Qué más? Levanté una torre y yo mismo velaba sobre ella. Muy bien, punto a tu favor. ¿Qué determinaste hacer con la viña? Bueno, lo que yo determiné, dijo el Señor, hacer con la viña es que todo lo que le di ahora se lo voy a quitar. Voy a botar su torre, voy a derribar su cerca, su vallado, y ahora las bestias de la tierra van a entrar a pisotearla, etc. Y entonces le dijeron al Señor que sí. Ahora, ¿cuál es el problema de no dar fruto? El problema de no dar fruto, número uno, es Isaías 5. Número 2, Mateo 21. Cuando Dios le dice a los judíos, les dice, mire, toda la palabra que yo les prediqué, el propósito de esa palabra es que ustedes dieran fruto. Sin embargo, por causa de que ustedes no dan fruto, tengo que decirles que el reino de Dios les va a ser quitado. Y se le va a dar a otras gentes, que no todos ellos van a dar fruto, pero los escogidos sí van a dar fruto. Ellos sí darán frutos, dijo el Señor. Ahora, porque pareciera, ¿verdad? Pareciera que si se da fruto, bueno, si no se da fruto, está bien. No, la cosa va más allá. Si usted se aplica la ley de Isaías 5, tiene que saber que todo lo que Dios le ha dado hasta hoy para que dé fruto, Dios se lo puede quitar de la noche a la mañana. Dios se lo puede quitar. Dios me lo puede quitar. Aún el apóstol Pablo dijo, yo ahora soy un heraldo, pero yo mañana puedo ser un desechado. Usted sabe que el apóstol Pablo dijo eso, ¿verdad? Bueno, sin embargo, estamos hablando de una provisión. Yo no sé si realmente usted lo está captando. Yo no quiero convertirme en juez de eso para exhortarlo, para animarlo. Definitivamente sí, yo lo tengo que exhortar, yo tengo que ver cómo lo despierto, ver cómo de alguna manera usted da evidencias de que sí está entendiendo, aunque usted me podrá subir todo el volumen de su voz, pero definitivamente en el corazón solamente Dios sabe si definitivamente está entendiendo o no está entendiendo. Muy bien, estamos en Esdras y creo yo que nos quedamos en el capítulo 6, versículo número 6. Ahí nos quedamos. Y lo que hemos estado hablando es la provisión sobrenatural, la provisión preciosa que Dios quiere, que Dios desea, que Dios quiere que abramos los ojos, que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que lo que Él nos va a pedir, Él nos tiene que proveer. Cuando Dios le dijo a David que le edificara un templo, o sea, le habló del templo, David comenzó a amontonar lo que Dios le dio.
Por eso es que cuando el Señor le dice, no vas a ser tú, sino que va a ser Salomón tu hijo, David viene con, ¿me está siguiendo con el teléfono? Porque te veo en otro lado. ¿Dónde andará tu mente? No sé. Cuando Dios le dijo a David que Salomón le iba a edificar, David viene con Salomón y le dice, mira hijo, yo tenía el deseo de edificarle la casa al Señor, pero el Señor me dijo que no iba a ser yo, ibas a ser tú. Pues le dijo, mira, yo he juntado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, madera, etcétera, etcétera. Ahí está. Además tú vas a tener que juntar también. Pero déjame decirle, ¿quién le dio todo eso? El Señor. Así que para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para nuestra bendición, para nuestro beneficio, porque déjenme decirle, lo que yo le he escrito en la pizarra, hermanito amado, eso no lo necesita Dios. Eso no lo necesita Dios. Eso lo necesita usted. Amén. Y lo necesito yo. Amén. Dios tiene un altar arriba y no hecho de manos de hombre. ¿Ok? Dios tiene un templo allá arriba. Dios tiene un tabernáculo allá arriba. Dios tiene un arca allá arriba, etcétera. Y Dios tiene a su cordero allá arriba. ¿Ok? Ahora, lo que yo he escrito en la pizarra, no eso es ahí. Lo que yo he escrito en la pizarra, Dios no lo necesita. ¿Quiénes lo necesitamos? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Saben que eso Dios se lo ofreció a Caín? Y Caín lo rechazó. Eso Dios se lo ofreció a Esaú y Esaú no lo quiso. Eso Dios se lo ofreció a Saúl y Saúl no lo quiso. Eso Dios se lo ofreció a Salomón y Salomón no lo quiso. Se lo ofreció a Judas, etcétera, etcétera. Se lo ofreció a Israel y Dios no lo quiso. Israel no lo quiso. Ahora nos lo está ofreciendo a nosotros. Y yo sé que muchos cristianos están diciendo que no. Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, y más, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decidir nosotros? Porque podemos decir amén con nuestra boca. No, ¿cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la actitud? Porque por eso le digo, el propósito de la palabra es llevar una actitud de desobedientes, o sea, una actitud mala en desobedientes, a una actitud de justos que agradaron a Dios. Ese es el propósito. O sea, lo que Dios no busca son palabras, lo que Dios busca son actitudes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mi compromiso es enseñársela. Mi compromiso es predicársela. De ahí para allá, como dijo hermano Alex, ¿verdad? De todas maneras, nos vamos a tener que ver frente a frente. Usted a un lado, yo a otro lado. El Señor me va a preguntar a mí si yo le enseñé, porque el Señor le va a demandar. ¿Fuiste enseñado en esto? Y Dios va a hacer lo que hace la señorita Laura. Va a decir, no, Señor, pues fíjate que no me acuerdo. Y va a decir, Dios, te voy a dar una ayudadita. Y nos va a poner el video. Nos va a poner el video. Martes 8 de septiembre. Quiero que predicamos sábado y domingo, ¿verdad? ¿Cuánto fue el sábado? 5, 6, sí, 5. Sábado 5 de septiembre. Sábado 6 de septiembre. Martes 8 de septiembre. Ahí subiste. Señor, pero fíjate que no pude pasar al altar. Vamos a ver. Así, ahí estuviste, mira. En el altar. Pero le va a pedir frutos de la palabra.
Luego me va a preguntar a mí si yo no se le enseñé o si se le enseñé. Yo le pregunto a Dios esos mensajes que están atrasados ahí en los libros. Señor, ¿cuándo tenía yo que predicar esos mensajes? O definitivamente no los he predicado porque has preferido tú que yo hable de otras cosas antes que esos mensajes que están escritos allí. Bueno, fíjense que antes de hermano Alex comenzar a hablar de lo que está hablando, preciosas enseñanzas, está hablando de las 7 iglesias. De las 7 iglesias, preciosas enseñanzas. Déjeme decirle, yo tengo esas enseñanzas desde que estaba predicando en Germantown. El Señor me dio esas enseñanzas, o sea, no me las dio como Él las está predicando. Yo las titulé las 7 áreas del alma vistas en las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero claro, él como un maestro definitivamente tiene más luz y bueno, y esa enseñanza yo estaba oyendo, venía terminando de oír la que predicó el domingo pasado, ¿verdad? Y él enseñó solamente para que usted se motive tal vez a verlas, pero gloria a Dios que ahí están en YouTube. Pero él comenzó hablando de la iglesia de Éfeso, de que definitivamente la iglesia de Éfeso se descuidó y definitivamente provocó una abertura en el amor y se enfriaron en el amor como consecuencias de la falta de amor hacia Dios. Pues definitivamente comenzaron a huirle al padecimiento. Comenzaron a ser cristianos que no querían sufrir, que no querían padecer. Y por supuesto, el padecimiento definitivamente los llevó a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es una iglesia, decía él, una iglesia que definitivamente por causa de haberse enfriado en el amor, definitivamente se acomodó en la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, en la iglesia de Pérgamo ya está tolerando doctrinas extrañas. Mire cómo va la cosa, una cosa lleva a otra. Entonces ya la iglesia de Pérgamo estaba aceptando la doctrina de Balaam, ya estaba aceptando la doctrina de los nicolaitas, porque así fue el reclamo de Dios a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Bueno, entonces, y la cuarta, ni digamos, ¿verdad? Ya estaban del brazo con la Jezabel. La cuarta. La quinta, gritaban de que estaban vivos. Hermano Alex, la iglesia de la Odisea la coloca como la 6ª iglesia. Porque usted sabe que la 6ª iglesia, ¿cuál es la 6ª iglesia? La 6ª. ¿Milton? ¿Max? No. ¿Ramón? La 6ª iglesia es Filadelfia. Filadelfia. La 7ª es la Odisea. Pero hermano Alex coloca a la Odisea en la 6ª iglesia y coloca a Filadelfia en la 7ª iglesia. La iglesia que dice, mira, como has permanecido en la palabra de mi perseverancia, pues entonces yo te voy a librar de la hora de la prueba. Pero la 6ª iglesia está por los suelos. La 6ª iglesia está tan envanecida, la 6ª iglesia está tan altiva, tan arrogante, tan autosuficiente. La Odisea está tan mal que ellos haciendo culto adentro y Cristo afuera. Están diciéndole a Dios que no tienen necesidad de nada. Pero fíjense, esa es enseñanza. Las tengo yo en el cuaderno desde que yo pastoreaba la iglesia de Yerma. Otra de las enseñanzas, son 7 enseñanzas, es que nosotros tenemos que echar mano de esos, que tenemos que echar mano
de las partes del cuerpo donde Cristo derramó sangre. Sí, porque Él derramó sangre de su cabeza, Él derramó sangre de sus manos, Él derramó sangre de sus pies. Y déjeme decirle, la sangre que Él derramó de su cabeza es para ayudarnos con nuestras concupiscencias. ¿Cuántos tienen malos pensamientos aquí? ¿Y qué cantamos? La sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene que ser ministrado de la sangre de la cabeza que derramó Cristo para sus concupiscencias. Usted tiene que echar mano de la sangre que Cristo derramó de sus manos para comenzar a obrar bien. Usted tiene que echar mano de la sangre que Cristo derramó de sus pies para caminar cada vez mejor. Usted tiene que echar mano de la sangre que Cristo derramó de sus hombros para liberarse de sus cargas. Usted tiene que echar mano de la sangre que Cristo derramó de su espalda para librarse de las opresiones. Porque las opresiones lo que hacen es esto, ¿eh? ¿Cuántas van? Pero son 7 lugares de donde Cristo derramó sangre. Porque tiene que ver con los 7 rociamientos de Dios. ¿Cuántas veces se sumergió Naamán en el río? 7. ¿Cuántas fiestas son? 7. ¿Cuántas cartas son de Pablo? 7. ¿Cuántas cartas le escribió el Señor a las iglesias de Asia? 7. Y no sé qué día estuvimos ahí leyendo, creo que en Esdras, ¿verdad? 7. Y ahí está en el libro, ¿ves? Solo ahí es para predicar 2 semanas todos los días. Si es que logramos terminar una en cada. Yo pensé bien que lo que me metí a predicar en Facebook acerca del número 21. Yo pensé que un día iba a terminar, ya llevamos 2, creo yo, si no me equivoco, o 3, y todavía falta uno. Mañana creo que vamos a predicar eso. Muy bien, pero veamos acá. Está inquieto el chiquitín, pero usted no le ponga coco al chiquitín. Aunque me estoy preguntando qué pasó con los niños hoy. 6:6. Creo yo que leímos el 6:6, pero leámoslo para poder hasta el 6:9 llegamos, pero leamos el 7, 8 y el 9 para que podamos tener fresco lo que Dios nos ofrece. Y ojalá que realmente le aceptemos a Dios. Hermanito amado, mire, hay muchas cosas que son de nosotros, que Dios nos las dio, pero nosotros se las entregamos a los enemigos. Y el Señor dice, si tú te alineas, si tú me obedeces, yo solamente lo que tengo que hacer es ordenarle a los enemigos que te devuelvan lo que es tuyo. Y Él lo hace. Bueno, fíjense pues, entonces, leamos desde el 7. Muy bien. No impidáis esta obra, porque oiga que los enemigos impiden. ¿Usted ha sentido que los enemigos le han impedido ir al culto? Ya en el culto, ¿usted ha sentido que los enemigos le han impedido hacer culto? Ya dentro del culto, ¿usted ha sentido que a los enemigos le han impedido oír bien la palabra? Sí, bueno, a veces estamos acá con el esqueleto humano, pero la mente por Florida. ¿Saben dónde? Bueno, no impidáis. La orden es una orden y tenemos que ver que es una orden. Hermanito amado, yo quiero que Dios
en cuanto a mi vida, le dé una orden a los enemigos que dejen de estarse oponiendo a la obra que Dios quiere hacer en mi vida. Yo no sé si usted, yo tengo necesidad de eso. No impidáis esta obra de la casa de Dios, porque la obra no es obra nuestra, es obra de la casa de Dios. Y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto: en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real de los tributos de ustedes, hay que leerlo así, del tesoro real de los taxes que ustedes me pagan a mí, se han de pagar todos los gastos a este pueblo y sin demora. Y todo lo que se necesite, acá están las 7, miren, aquí están las 7. Y todo lo que se necesite, novillos, porque se necesitan novillos, carneros, porque se necesitan carneros. ¿Cuántos oyeron la prédica de hermano Alex del domingo? Saben que él decía que en esta pandemia lo que se iba a ver después de la pandemia es que iba a surgir mucho el humanismo. Iba a surgir mucho el humanismo. Y el humanismo es, decía él, el humanismo es que si alguien se quiere declarar profeta o apóstol, aunque no lo sea, hay que aceptárselo. Porque ¿para qué lo vamos a hacer sentir mal? Humanismo. Pero acá yo le decía, o el Señor nos decía el domingo, nos decía el Señor que ante las malas doctrinas, ante esas malas cosas, porque Él decía, si alguien quiere ser apóstol, pues digámosle amén, respaldémoslo. ¿Para qué le vamos a dañar sus sentimientos? Y Él decía, aunque no sea nadie, pero hay que aceptárselo. Pero déjame decir, el Señor nos hablaba el domingo y nos decía el domingo que ante las malas doctrinas, ante aquello que no es de Dios, usted tiene que tener una actitud de carnero. Ahí sí, mire, sea un macho cabrío. Ahí sí, sea un cabro. Ahí sí. Pero usted sabe que nosotros decimos, mira, practicate con aquel que anda todo estartalado, porque de todas maneras alguien lo tiene que oír, el pobrecito. No, hermano. No. ¿Sabe por qué? Porque ya no son palabras, son espíritus. Si fuera solo palabras, yo le aseguro que tal vez yo podría platicar con cualquiera de ustedes. Y como yo sé que, por lo menos, ese es el deseo de Dios, que en cuanto a conocimiento yo esté arriba de ustedes. Entonces, en cuanto a conocimiento, usted no me va a meter el dedo en la boca a mí, como se dice vulgarmente. Porque yo tengo más conocimiento que usted. Pero yo tengo que saber que ya no es de palabra a palabra. Son espíritus. Ahora, fíjese pues, entonces, acá dice, todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos, porque yo le decía, en cuanto a la exhortación, porque la palabra dice que es para exhortar, para corregir, ¿y para qué más dice? Para instruir, falta una. Redarguir, falta otra. Pero sabes, hay otra que dice, y para reprenderles. Claro, esa no nos gusta a nosotros.
Solo exhortar, instruir, más o menos corregir. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando somos corregidos? Pero el Señor dice, mira, cuando mi palabra te exhorte, cuando mi palabra te corrija. ¿Alguna vez la palabra lo ha reprendido a usted? La palabra. Dice, ante mi palabra no tomes una actitud de carnero. ¿Qué actitud se tiene que tomar ante la palabra de Dios? La actitud de un cordero. De un cordero. De un corderito. Mejor si es de un año. Corderito de un año. Por eso es que Santiago dice, cuando vayas a la iglesia, no vayas siendo un carnero. Ve siendo un cordero. ¿Sabe cómo lo dice? Sé tardo para hablar, pronto para oír. Porque el cordero oye, el carnero habla. Entonces Santiago dice, no, espérate. El proverbista dice, cuando vayas a la casa de Dios, dice, no vayas como carnero haciendo el culto de los necios, sino que cuando vayas a la casa de Dios, dice, detente, no te apresures con tu boca. El carnero. Mire, si aquí entramos un carnero, le aseguro que todos nos tenemos que hacer a un lado, porque comenzaría a tirar sillas. ¿Cómo entraría un corderito? Usted ni cuenta se daría que el corderito entró. Yo le aseguro que el corderito hasta caminaría y se echaría por allá. Pero yo le aseguro que entra un animal de esos carneros que tienen esos. Hágase un lado. Hágase un lado. Dice, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal. ¿Cómo necesitamos sal, verdad? ¿Cómo necesitamos? Miren, sal necesitamos, hermano, hasta para abrir la Biblia. Mire, sal necesitamos hasta cómo detener la Biblia. Sal necesitamos. Es que sal necesitamos en todo. No es que no tengamos, tenemos un poquito, y gloria a Dios por ese poquito que tenemos, ¿verdad? Pero déjame decirle, necesitamos sabor, necesitamos sal, necesitamos vino. ¿Cuántos necesitan vino? El gozo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos necesitan aceite? Unción, ¿verdad? Unción para cantar, unción para adorar a Dios, unción para levantar las manos, porque para levantar las manos hay que tener unción. ¿Usted ha levantado las manos y no ha sentido nada? ¿Usted ha levantado las manos? Mira, se me enmudecen mis ojos. Claro, para sentir unción en las manos cuando se levantan, Pablo dice que las manos se tienen que levantar santas, sin ira ni contiendas. Yo a veces levanto mis manos en casa. Paso mis momentos ahí levantando mis manos. Y se siente sabroso ahí. Una unción, pero hay que tener unción, hay que tener aceite. ¿Y quién tiene todo eso? Pues déjame decirle, nada más y nada menos que nuestros enemigos. No la vecina, no. Efesios 5, principados, potestades, huestes de maldad opuestas en regiones celestes. Lo bueno es que no se manejan solas. Lo bueno es que están sometidas a obedecer a Cristo. Y cuando Cristo mire a su pueblo alineado, le va a dar la orden a los enemigos que nos devuelvan todo eso. ¿Sabe cómo lo dice Joel? Joel dice, en un día yo te voy a restaurar lo que por años. Mire, un día de estos. Pero para eso tenemos que, mire, cuando cante con cuello erguido. Cuando cante con el corazón.
Porque el Señor prometió, dijo, en un solo día yo te voy a restaurar lo que por años se comió la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. ¿Y sabe qué dice después? Mi gran ejército que yo envié contra ti. Porque déjenme decirle, cuando nosotros nos descarriamos, pero somos hijos, el diablo no manda enemigos, el que los manda es Dios. Que los mande Dios. Dice Dios, mi gran ejército que yo envié contra ti. Pero dice, pero si te alineas, dice, yo te voy a restaurar lo que por años. Oh, hermano, déjeme decirle, por años, la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta nos han comido. Nos han comido. Ahora, sigamos acá. Entonces, leímos el 6:8. Vayamos al 6:1. Al 7:1, perdón. Al 7:1. Es todo la provisión de Dios. Estamos hablando de la provisión de Dios. Yo espero que usted tenga su cuadernito ahí y usted, mire yo cómo lo anoté. Las provisiones de Dios para los que se esfuerzan. Luego puse ahí abajo, pero ¿por qué Dios le da todo esto a gente que no importa las oposiciones que libren, siempre van hacia adelante? Mire pues, cuando nosotros tenemos hijos y los vemos esforzados, ¿acaso nuestros hijos nos tienen que estar pidiendo a nosotros? No. ¿Cuánto más Dios? Cuando Dios mire que usted se esfuerza. Cuando Dios mira que usted se esfuerza, el Señor, hermanito amado, lo va a llenar de provisiones a usted. Ok, muy bien. En el 7:1 encontramos otra provisión de Dios. Y la provisión de Dios no es nada más y nada menos que un hombre experto en la palabra y temeroso de Dios. Oh, hermanito amado, déjeme decirle, yo creo que no hay, bueno, sí, han de haber otras cosas, ¿verdad? Pero creo yo que entre las bendiciones preciosas de Dios es que Dios le dé a uno un hombre experto en la palabra y temeroso de Dios. ¿Saben que Jeremías lo dice? Creo que Jeremías lo dice. Al pueblo que se vuelva de la idolatría, Dios le dice, te voy a dar pastores conforme a mi corazón. Oiga eso. O sea que Dios está preparando a esos hombres. Te voy a dar pastores, pero a todo cristiano, no. Si ustedes se vuelven de vuestros malos caminos, entonces yo les voy a dar a ustedes pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen con sabiduría y con entendimiento, dice Dios. Pues déjeme decirle, en esa obra que Dios quiere hacer en su vida para su beneficio, Dios también tiene hombres que nos instruyan con conocimiento y con temor de Dios. Pues déjeme decirle, Dios a Israel le proveyó nada más y nada menos que a Esdras. Y vamos a leer quién es Esdras, ¿ok? Y yo le voy a preguntar, después de leer quién es Esdras, yo le voy a preguntar a usted si usted quisiera a un Esdras como es, ¿ok? 7, leamos 7:6. 7:6 y vamos a irnos saltando. Desde Aarón hasta Esdras fueron 17 hombres. ¿Ok? 17 hombres. Pero leamos el 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés,
que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió, oiga eso, Dios, cuando hablamos de rey estamos hablando de Dios. Y el rey le concedió todo lo que pedía, oiga eso, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Solo leyendo eso, ¿no quisiera usted un hombre así? Experto en la ley de Dios, que agrada tanto a Dios que todo lo que pide se lo da. No me vaya a cambiar. Si entra a pedir ahorita me cambia, ¿verdad? Me voy. Fíjese, todo lo que pedía el rey se lo concedió. ¿Será un hombre de Dios este? Ahora, lo que vamos a ver es ¿qué hizo? Eso es precioso. Claro, déjeme decirle, esos hombres de Dios no vienen a sobar la espalda. Oh, no, esos hombres de Dios no vienen a sobar la espalda. Esos hombres de Dios, cuando se enteran que algo se está haciendo mal, oiga hermano, Esdras dice que, lo vamos a leer, yo no me quiero adelantar acá. Déjeme ver, saltémonos, déjeme ver. No, sigamos leyendo, no tenemos que correr. Leamos el 7. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, oiga todo lo que Dios provee, pues. Oiga todo lo que Dios provee. Por eso es que usted se da cuenta que acá estamos fuertes. Mire, tan pequeñita la iglesia, tan necesitada. Mire todo lo que hay necesidad, pues. Mire, y todo esto lo trae Esdras. Mire, dice, también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros. Hermano, déjenme decirle, todos queremos ser pastores, pero ¿quién quiere ser portero? No del Barça. No. Portero que esté abriendo y cerrando la puerta. Portero. ¿Sabe que de la tribu de Leví Dios escogió levitas para ser porteros? Toda su vida. Porque el galardón allá será de lo que Él te puso a hacer, no de lo que tú buscaste hacer. ¿Usted cree? Mire, estos porteros van a recibir su galardón. Los cantores van a recibir su galardón como cantores. Mire, dice acá, porteros, cantores primero, porteros y supervisores y managers del templo. No, aquí dice supervisores. Sí, porque ¿quién no quiere ser supervisor? Pero ¿quién quiere ser sirviente en el templo? Mire pues, ¿y sabe por qué no queremos ser sirvientes? Porque todavía no se nos ha metido en la cabeza lo que Cristo dijo, que el que quisiera ser grande allá tenía que ser el sirviente aquí abajo. Pero a nosotros nos importa, seguime, a nosotros nos importa ser grandes acá, aunque allá seamos pequeños. Qué tontito trae. Hermano, qué mal negocio. Sirvientes. ¿Qué es un sirviente? Esto, poner las mesas y las sillas. Y a veces me hago el güiro que me dice, Nino, yo no oigo. Sí, no.
¿Sabe qué miro yo? Claro, para poner las mesas yo pido, saquemos unas mesas, hermanos, para recoger. ¿Acaso no veo yo que se me comienzan a hacer los locos? Yo miro, les cuento. Pero yo, al contrario, a veces, algunas veces me he levantado agarrado así, a doblar sillas. A veces veo a hermana Ruth o otra hermanita doblando sillas, que no son mujeres. Y los sirvientes. Pero Cristo dijo, el que quiera ser grande allá, tiene que ser sirviente. Oh, sí, yo bien. Dice acá, sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Precioso este detalle. Y él llegó a Jerusalén en el 5.º mes, en el año 7º del rey. Ay, estamos viviendo en el año 7º, hermano. ¿Ok? Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Mire, yo quisiera que la mano de Dios esté sobre mí, que no tenga un peso en la bolsa. Porque cuando Dios está con uno, hermano, aunque tenga que a uno andar cortando trigo de las espigas y andarla moliendo y darle mientras se pasa McDonald's. Porque la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. ¿Y a qué dice? Mira, eso es lo que nos falta a los que predicamos. Y oiga lo que dije, no dije le falta a Milton y a Max y a Ramón y a Nino. No, nos falta. Le estudiamos, pero estamos faltos en practicarla. Aquí dice a cumplirla. A cumplirla, claro, a cumplirla. Porque lo que predicamos lo tenemos. Pero no te vas por ahí porque nos van a pelear. Espérate. Ya que Esdras había dedicado. Ahora, oiga eso. ¿Por qué la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él? ¿Porque era un perdidor de tiempo? Porque había dedicado su corazón, dice, a estudiar. Oiga esto, a estudiar la ley del Señor y a cumplirla o a practicarla y a enseñar. Mire el orden, mire el orden. Mire el orden. A estudiar, a cumplirla y luego enseñar sus estatutos y ordenanzas. Sí. No, si por eso, hermano, escupimos las amígdalas y no pasa nada. Déjeme tirarme la piedra a mí. Porque yo se la tiro a usted, déjeme tirármela a mí. Que si usted me la tiro como disciplina. Eso es lo que pasa. Porque le estudiamos, le enseñamos. Y si queda tiempo, miramos a ver si la cumplimos. No. Entonces, acá podemos nosotros llegar a un punto que si no se estudia y no se cumple, no tenemos derecho. ¿Usted cree que es así? Yo creo que sí. No tendríamos que tener derecho de enseñarla. Yo lo creo así. Y ya me apedreé yo solito. Si la estudiamos y la cumplimos, entonces tenemos derecho de enseñarla. Si no, estamos faltos. Estamos faltos. Y es mejor que Dios nos haga esos retos, hermano. Y es mejor que lo llevemos estas cosas a la oración, los que predicamos. Señor, ayúdanos a estudiar la palabra. Ayúdanos a estudiar la palabra.
pero también ayúdanos a cumplirla, a practicarla, para que cuando la enseñemos ni tengamos que andar reprendiendo demonios, los demonios salen solitos. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo estudiaba la palabra? ¿Ah? ¿Usted cree que la cumplía? Por eso es que cuando enseñaba, oiga hermano, la gente pasaba oyendo los 3 días en el desierto sin comer. Oh. La gente decía, este nos enseña como quien tiene autoridad y no como estos sacerdotes que andan más en la calle que otra. Eso es lo que decía Lea. Gloria a Dios. Pero la cumplía. Él dijo, no crean que yo vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir. Aleluya. Mire, se atrevió. ¿Usted cree que yo me podría atrever a decir eso? Se atrevió a decir, ¿quién me prueba a mí de pecado? ¿Quién me señala a mí pecado? Nadie dijo nada. ¿Y si yo digo eso? Yo sé que todos levantarían la mano, pero sigamos acá. Dice acá, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y los estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora, yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros. Oiga eso. Yo quiero un hombre así, hermano. Yo quisiera un hombre así. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros, para investigar acerca de Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda, oiga eso, y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia. ¿Habría oro y plata en la provincia de Babilonia? No, hermanos, ahí los toiles eran de oro. Y hasta el día de hoy, no vean que Saddam Hussein tenía oros, toiles de oro, pues. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, pues, comprará diligentemente. Oiga, esto ya no lo tienen los enemigos, miren. Esto se compra. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia, compra la verdad y no la venda, dice. Dice, con este dinero, pues, comprará diligentemente novillos. Otra vez, mire lo mismo. Novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Esto quiere decir alabanza y adoración. Y los ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, hacedlo conforme a la voluntad. ¿Sabe, hermano? Hay gente que dice, ¿y qué hacen con los diezmos? Mire lo que este rey dijo. Le dijo a ella, mirá, juntar todo el oro y la plata que encontrés en la provincia de Babilonia. Se llevaría algunas cadenitas de oro para venderlas, hermano. Y con esto vas a comprar novillos, carneros, corderos, ofrenda de cereal, etcétera, etcétera. Y lo que quede. Miren ustedes qué hacen con eso. El rey. A veces nosotros damos 20 pesitos.
Y andamos pidiendo cuenta, ¿qué se hace? Y a veces me rasco la cabeza. Porque este rey entregó oro y plata de toda la provincia de Babilonia y le dijo a Esdras, lo que quede del oro y la plata. Hermano, ¿qué tal si le dicen a uno de la prosperidad eso? Que junten todo el oro y la plata que hay en Honduras y que compren novillos. Hermanos, no compran nada. Si miren, los presidentes, hay los demás países, España, Inglaterra, Estados Unidos, mandan millonadas, hermano. Dice, para que hagan carreteras para el pueblo pobre. Y hacen carreteras para el pueblo pobre. No, abren cuentas de bancos ellos y ahí meten sus millones. Aunque después tienen que andar huyendo, ¿verdad? Porque la ley los alcanza. Ladronazos. Pero, ¿cuántos minutos llevamos? 1 hora. 1 hora cabal. Bueno, aguantame 5 minutos más. Ahí sigue diciendo, ok, pero vayamos, déjeme ver. Vayamos al capítulo 9. Vayamos al capítulo 9 y ahí vamos a terminar con lo que Dios provee. Porque mire pues, mire, ahí en su corazón, en alguna esquinita de su corazón, hay deseos en usted de consagrarse. Se lo digo con lágrimas a nosotros, una esquinita. Porque yo quisiera que todo mi corazón deseara consagrarse, pero hay una parte de mi corazón que Dios nos hablaba hoy y dice, ¿por qué tienes que volver a tu vómito? A veces decimos, ¿verdad? Ay, Señor, ¿a quién le estarás hablando? A mí, hermano, a mí. Todos nosotros de alguna manera siempre volvemos a caer al punto. Pero hay una esquinita en tu corazón de consagrarte a Dios. Pues déjame decir, a esos que nos queremos consagrar, Dios va a proveer a ese hombre o esa palabra que nos va a dar el último empujón para consagrarse. Gloria a Dios. Mire pues, allá estaba Esdras. Y Esdras miraba que el pueblo, ahí estaba el pueblo, ¿verdad? Pero como que no estaba. Y Esdras decía, pero ¿qué pasa? Porque déjeme decirle, hermanito amado, déjeme decirle, Dios no se lo revela a todo uno. Dios no se lo revela a todo uno. Yo sé que hay cristianos que no les gusta esto. Y de alguna manera se nombra chisme o se nombra murmuración. Pero fíjese pues, usted cuando lee Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías, usted ve al pueblo en deficiencia, ¿verdad? Ve al pueblo usted en deficiencia, trabajando sus casas antes de trabajar la casa de Dios, ¿verdad que sí? Allá, dormidos, según Ageo, dormidos. Y Esdras estaba ahí y decía, pero ¿qué pasa? Ya nos libertaron de Babilonia, ya estamos en nuestra ciudad. Y decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En algo tiene que estar fallando el pueblo, pero Dios no me lo ha revelado. ¿Se acuerdan cuando la tsunamita fue a buscar a Eliseo? Y dice que Eliseo levantó los ojos y le pregunta al criado y le dice, ¿no es la tsunamita esa que viene? Y dice el criado, y yo creo que miraba un poquito mal, digo, sí, es la tsunamita. ¿Sabe lo que no miraba el criado? La angustia que traía en el corazón. Pero Eliseo sí. El criado la reconocía físicamente, pero Eliseo a la distancia vio que traía angustia en su corazón. ¿Y sabe qué le dijo al criado? Yo veo su corazón angustiado y Dios todavía no me ha revelado por qué. Así me pasa a mí. Yo digo, algo tiene el pueblo.
en algo está fallando el pueblo. Es que la gloria quiere caer, es que la unción quiere caer, es que los dones están ahí, pero y de repente viene alguien y dice, pastor, ¿usted sabe? Y digo yo, ahí está. ¿Sabe que a él le pasó lo mismo? Fíjese, experto en la ley, dedicado a estudiar, cumplidor de la ley y enseñador de la ley. Y no sabía qué estaba pasando. Dijo, ¿qué le pasa al pueblo? Levanta muralla, pero se vuelve a caer. Come, pero no se llena. Lo lee, ¿verdad? Ageo. Siembran mucho, recogen poco. Toman mucho vino en el culto y no se embriagan. Se arropan y siguen tibios. ¿Qué pasa? Decía Esdras. ¿Qué pasa? Y Dios no le hablaba. Entonces Dios mandó a uno. Oye, yo se lo leo acá. Oiga pues. Y acabadas estas cosas, verso 1. Dios me los bendiga a los hermanitos que van a ver el video. Dios me los bendiga, que Dios les bendiga con la palabra que se ha predicado hasta ahora. ¿Ok? Amén.